Como todos los jueves, mis hermanos, estamos hablando del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Amén. Hemos estado haciendo la serie del libro de Juan, estudiando el libro de Juan, y cada jueves se va una palabra maravillosa de este Evangelio hermoso, el cual nos habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. Y para entrar un poco en el contexto de la palabra del día de hoy, vamos a hacer un pequeño recuento. Estamos ahora mismo en el capítulo 6, donde la semana pasada se estuvo predicando sobre el milagro de los 5,000, desde cuando el Señor Jesucristo alimentó a los 5,000, sin contar mujeres y niños, 5,000 hombres, ¿sí? con 5 panes y 2 peces. Amén. En ese momento, el Señor Jesucristo, en su ministerio, estaba siendo seguido por miles de discípulos, miles de personas lo seguían, a donde él se movía, iban multitudes, dice la palabra. ¿Sí? Y en este capítulo 6 se refleja esa ida del Señor Jesucristo, esa andanza del Señor Jesucristo en ese momento, en esta tierra. ¿Sí? Dice la semana pasada, el predicador que estaba de turno predicó sobre el pan de vida. Amén. Una vez que hizo una vez que el Señor hizo el milagro de los 5,000, para alimentar a las 5,000 personas, y produjo de los 5 panes, demostrando la grandeza del Señor, mostrando que Él es el pan de vida, pudo alimentar a toda la multitud. Amén. En el versículo 51 de ese mismo capítulo, el Señor dice, manifiesta que Él es el pan y el vino que descendió del cielo, y si alguno comiera de este pan vivirá para siempre. Amén. Y muchos de los seguidores que estaban en ese momento allí comenzaron a murmurar. En el versículo 42 del mismo capítulo 6, muchos de los que estaban allí, que lo conocían desde pequeño, murmuraban que cómo era posible, si él era el hijo de José, el carpintero, cómo era posible que él había descendido del cielo si ellos lo habían visto pequeño entre los otros niños. Entonces, el Señor Jesucristo tuvo que enfrentarse a esa murmuración, porque eran personas que no reconocían la grandeza del Hijo del Altísimo. Amén. Eran personas que estaban viendo desde el punto carnal, desde la carne, y no en lo espiritual, como todo lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para continuar, vamos a ir a nuestras Biblias, en el capítulo 6, versículo 60. Amén. Capítulo 6, versículo 60. Y dice así, esto es palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, al oír las palabras que estaba diciendo en los capítulos anteriores, como les estoy diciendo, que era pan de vida. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Amén.
Bueno, mis amados hermanos, en estos versículos vemos cómo habían discípulos y seguidores, ¿sí?, que estaban murmurando del Señor Jesucristo. Y para entrar en contexto, vamos primeramente a orar para entregarle la palabra al Señor. Amén. Para que sea Él dirigiendo esta palabra. Amado Padre bendito Rey, que seas tú, poderoso Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, guiando esta palabra. Que cada una de las personas, poderoso Dios, que vino a este lugar, sea tocado, poderoso Dios, por esta palabra, Señor. Que seas tú, poderoso Padre, hablando a cada una de las necesidades de estos hermanos, poderoso Dios, que estamos aquí, poderoso Dios, bendito. Úsame, Padre bendito Rey, como herramienta, poderoso Dios, para que sea glorificado tu nombre en este lugar, Padre. Gracias, Espíritu Santo, Padre bendito Rey, y dejamos esta palabra, Señor, en tus manos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, mis hermanos, vamos a entrar en contexto. Ok, en el versículo 60 dicen los discípulos y seguidores que era dura esta palabra. Al escuchar esto, el Señor Jesucristo les pregunta que si esa palabra que le está dando les ofendía. Los discípulos, muchos de ellos, cuando se nombra discípulos, quiere decir personas que son estudiantes de la palabra, ¿verdad? Estos discípulos eran estudiantes, seguidores del Señor Jesucristo, que andaban a donde Él se movía, llegaba a ser esa multitud, siguiéndolo, escuchando y maravillados mucho de la palabra que daba nuestro Señor Jesucristo. Al escuchar esta palabra, que el Señor decía que debían comer su carne y beber su sangre, ellos se espantaban, se asustaban, porque no entendían que el Señor todo lo que hablaba era espiritual, no era natural. Entonces había que abrir el entendimiento espiritual para poder seguir el camino del Señor. Amén. No eran espiritual. Muchos de esos seguidores, muchísimos de esos seguidores que andaban con él por los milagros y por los beneficios que generaba, mejor dicho, porque todavía él está presente, genera caminar con Jesús. Entonces andaba una multitud esperando milagros, esperando bienaventuranza, esperando las cosas buenas que se dan cuando el Señor está presente, amén. Pero sin embargo no entendían muchas de las cosas, ni tampoco querían tener compromiso, simplemente andaban como cuando una persona, o como cuando un político anda en su campaña, y entonces tú ves que anda la multitud, amén, anda esa multitud nada más pendiente de los beneficios que va a dar el político en su campaña. Pero ellos no están pendientes del político, no están pendientes de la persona, están pendientes de los beneficios. Así andaban muchos de estos seguidores, solamente andaban pendientes a la espera de un milagro, a la espera de que por ahí el Señor volviera a darle pan y peces. Pero realmente ellos no entendían, sino que solo veían el milagro en la parte natural, y entonces por eso ellos andaban siguiendo al Señor. Amén. Llevando a un contexto de la vida actual, muchos de los seguidores, muchas de las personas que van a la iglesia, vienen a los templos, vienen a veces por necesidades, buscando al Señor, reconociendo que el Señor es el que puede hacer cosas sobrenaturales, ¿sí? A buscar un trabajo, a pedir empleo, siempre a orar. Oren por mí por un empleo, oren por mí porque para que mi papá se sane, oren. Y cuando el Señor hace el milagro, ya no lo vemos más en la iglesia. Ya el Señor hizo lo que yo necesitaba y ya se olvidan del Señor. Así tal cual andaban en esos tiempos también estos discípulos.
no creían. Cuando el Señor habló esas palabras que él mismo lo aclaró en el versículo 63, que era espiritual lo que él estaba hablando, que las cosas espirituales son las que son para la eternidad, y lo presente que ellos estaban viviendo era solamente un presente. Los beneficios que estaban obteniendo, los milagros, era solamente un presente para ese momento. Amén. Entonces, una pregunta que se hace, que voy a hacer ahora mismo: ¿qué queremos nosotros? ¿Trabajar con el Señor para la eternidad o solamente para el presente? Amén. Entonces, una vez que estos discípulos andaban caminando con el Señor y veían esto, el Señor les dice: ¿cómo es que esa palabra es dura? ¿Por qué es dura? Porque cuando Él dice que deben comer de Él y beber de su sangre y adquirir un compromiso verdadero, estos se ofendieron. ¿Cómo así? ¿Cómo vamos a hacer eso? No. O sea, muchos de esos discípulos entendieron en lo espiritual, porque sí había muchos que eran estudiantes y sí conocían parte espiritual, pero aún así, sabiendo que la palabra era de vida, aún así se ofendieron y rehusaron hacer como el Señor quería. En el versículo 66, siguiendo, amén, dice así: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Amén. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué causa no andaban con Él? No querían compromiso, querían el presente, querían solamente el presente, querían estar allí en donde está el milagro, donde están los peces, aquí me dan comida, aquí me tratan bien. Pero cuando el Señor comenzó a demandar que no es solamente eso, no es solamente un presente, no es solamente conformarse con estar bien ahorita, es trabajar para una eternidad, un bienestar. Amén. Es trabajar para una vida con Él para toda la eternidad. Amén. Entonces ellos se ofendían. Se ofendían así como llevándolo ahora mismo en este tiempo. Muchas personas, cuando uno los exhorta, cuando la palabra del Señor los exhorta a que, por ejemplo, deben vivir en matrimonio, porque si viven en fornicación están pecando. Ellos saben que es así. Eso se sabe, lo dice la palabra, pero si la palabra los exhorta, se ofenden. Se ofenden, no, ¿por qué? Nosotros estamos bien, ¿para qué casarnos? ¿Para qué la bendición de Dios? Si nosotros estamos bien así como estamos, no peleamos. Pero apenas la palabra los exhorta, se ofenden. Cuando de pronto la palabra del Señor exhorta a personas que son mentirosas, no, pero una mentirita, yo no ando matando ni robando, enseguida se ofende. No dispone en su corazón, pero sí es verdad, yo soy mentiroso, a partir de hoy voy a dejar de decir mentiras, porque eso lo demanda la palabra del Señor. No, uno no piensa así. El ser humano piensa que, bueno, me va a decir cómo tengo que hacer las cosas, enseguida se ofende. Y el mundo, cada vez que se va llenando más y más y más de pecado, la palabra de Dios cada vez es más ofensiva para ellos. Cada vez es más fácil que el ser humano se ofenda. Con esos temas ahora mismo de la inclusión. Cuando tú nombras eso, la gente se ofende. Cuando la palabra del Señor es clara, Él no hace, Él es claro con todos, claro, incluso hasta con Él mismo. El Señor Jesucristo pudo haber cambiado una palabra, pudo haber cambiado su destino, pero no lo hizo por obediente, porque respetó su palabra, respetó la voluntad de su Padre.
Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que la palabra no es así? Yo puedo decir mentiras, mañana pido perdón, sí, ciertamente, el Señor perdona, pero el Señor aborrece el pecado. Amén. Entonces las personas apenas la palabra lo exhorta, entonces se ofenden. Entonces, lo mismo estaba pasando con estos discípulos, que muchos de los discípulos volvieron atrás. Ya en el presente, ya solamente lo que le interesaba. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente le interesaba era que me curaran a mi tía, que aquí estoy, por aquí tengo un dolor en la rodilla, para ver si el Señor me cura, si me consigue por ahí. Pero cuando el Señor demandó que había una vida espiritual, que si querían si quieren la vida eterna, que si quieren vida eterna hay que demandar otro tipo de actividades, hay que trabajar para la vida eterna. Allí ya muchos, no, pero la cosa no es así como tan fácil como se veía. Yo pensaba que lo que teníamos que hacer era caminar, apoyarlo, y bueno, venían los milagros y todo eso. No, mi hermano, no funciona así. No funciona así. Amén. El Señor dice que el alimento que Él da, solamente a través del Espíritu Santo, cuando Él trata acá, que dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Y las personas dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Ese alimento viene solamente a través del Espíritu Santo. Las personas que están en lo natural no van a entender nunca mientras estén en lo natural, porque como dice la palabra, viene del Espíritu. Y la única manera de obtener ese alimento, ¿sí?, es a través del Espíritu Santo, cuando decidimos nacer de nuevo, cuando decidimos que nuestro Señor Jesucristo va a ser nuestro único y suficiente Salvador, cuando lo aceptamos en nuestra vida, cuando lo dejamos entrar en nuestra vida, comenzamos a vivir una vida espiritual, una vida en espíritu, con el Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Es la única manera de obtener ese alimento espiritual del que dice acá el versículo 63, que está nombrando, y muchos de los discípulos, muchos de los seguidores, en lo natural no lo entendieron y al contrario se ofendieron. Pero ahora mismo, mi hermano, en este día es así. ¿Quieres alimento espiritual? Debes reconocer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Por medio de Él es la única manera que podemos llegar al Padre. Amén. Solo por medio de su Santo Espíritu podemos llegar a esa vida eterna de que nos habla el Señor en este pasaje. Amén. Si buscamos el libro de Juan, primera de Juan, pues, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan 1, versículos 12 y 13. Amén. Vamos a conseguir esta palabra donde dice: mas todos los que recibieron, lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo que podemos ser llamados hijos de Dios. Solamente así podemos obtener ese alimento espiritual del que habla este versículo. Solamente las cosas de espíritu son. Y si queremos esa vida eterna,
de la que habla este pasaje, debemos nosotros vivir esa vida espiritual, recibir a nuestro Señor y vivir con nuestro Señor dentro. Amén. Una vez que esta palabra se hizo, el Señor Jesucristo la dio, muchos de sus discípulos dieron la espalda, se fueron. No quisieron el compromiso. Así pasa mucho hoy en día, mi amado hermano. Hoy en día, muchos de nosotros, como dije ahorita, estamos pendientes de que el Señor nos haga el milagro, de que nos consiga la esposa. El Señor, no tengo esposa, necesito una esposa. Llegan a la iglesia, le piden al Señor, los pastores oran por él, el Señor hace la obra. Solamente vive en el presente, solo el presente. Solamente vive en el presente. Pero el día de hoy va a ser diferente, mi hermano. Va a ser diferente. Una vez que ya se fueron los discípulos, y fueron todos los discípulos del Señor Jesucristo, en el verso 67, dice así: dijo entonces Jesús a los 12. Dijo entonces Jesús a los 12. Toda la multitud que lo seguía se fueron. Le dieron la espalda al Señor. ¿Cuántos quedaron? 12. Los 12. Los apóstoles. Los que de pronto, no es que no estaban ofendidos por lo que había dicho el Señor. Ellos quizás también estaban ofendidos. Pero ellos estaban claros con quién andaban. Ellos creyeron con quién andaban. De pronto, ellos fueron más ofendidos por la palabra que los otros 5,000. Pero ellos sabían con quién andaban. Ellos estaban claros, aunque de pronto ni entendieron el mensaje, pero simplemente se quedaron. Ellos vieron a todos volviendo, regresando, pero ellos 12 estaban allí. Allí donde ellos saben que van a conseguir vida eterna. Amén. Y el Señor les dice así, esta es palabra del Señor: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿quieren ustedes también irse? Y le respondió, verso 68, Simón Pedro, y dice así: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, mi hermano. Amén, amén. El Hijo. La gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Los 12 discípulos, aunque de pronto no habían entendido, aunque de pronto se habían ofendido, o sea, pudo haber pasado cualquier cosa entre ellos, pensarían cualquier cosa, pero ellos creyeron, estaban convencidos de que ese que tenían al frente era el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Amén. Tenían fe, su fe intacta, la cual los llevó a la vida eterna. La cual los llevó a la vida eterna. Amén. Ellos estaban ahí: Señor, ¿para dónde iremos? ¿A dónde iremos si sabemos y reconocemos que tú eres el Hijo del Dios Altísimo? Amén. Así debemos hacer nosotros, hermanos. Debemos ser así. ¿Para dónde? ¿A quién debemos hacer caso nosotros? A la gente del mundo, a los programas de televisión, a los horóscopos. La gente siempre anda leyendo horóscopos y entonces, ay, mira, ve, wow, esto se parece a mí. O sea, mentira, hermano, mentira del mundo. ¿Qué vamos a ver? El que lee las cartas, ese no nos va a dar vida eterna, nunca, jamás. Solo hay uno que da vida eterna. Solo uno, y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo.
es nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador, el único dador de vida eterna. Solo tenemos que beber su sangre, comer su carne, que es pan de vida eterna, aceptarlo en nuestro corazón y vivir con Él, creer su palabra, creer en su palabra. Pero la gente a veces le cuesta creer. Esa multitud dio la espalda y se fue. ¿Y saben lo que pasó? Después no tuvieron vida eterna, todos perecieron. Todos perecieron. Porque así como dice en el verso 51, yo soy pan descendido del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que solamente por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, así como lo entendió lo entendió Simón Pedro. Simón Pedro de pronto dice la palabra que Simón Pedro era una persona que no sabía escribir, era una persona, lo que se veía era pescador, pero él sentía en su corazón, sentía que estaba haciendo lo correcto cuando empezó a seguir al Señor. Y una vez que fue viendo y fue caminando, fue viendo las cosas inmensas que pasaban en su vida, vino él y dijo: ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? ¿Para dónde más vamos a ir si sabemos, estamos claros que contigo tenemos vida eterna, Señor? ¿Para dónde vamos a ir si sabemos, estamos claros y creemos, tenemos una fe puesta en ti? Porque contigo vamos a tener algo que nadie, no hay manera, de ninguna forma, no podemos hacer nada humanamente posible para nosotros ganar el alimento de vida eterna. No podemos. Nosotros no podemos. Nada que hagamos para nosotros ganar el alimento de vida eterna. Solamente por medio del Dios Altísimo. Amén. Los apóstoles decidieron tener esa vida eterna para seguir marcando esa nueva vida que da el Señor, esa nueva vida. En el verso 70, para ir culminando esta palabra hermosa, cuando Pedro le dice que Él es el Hijo del Dios viviente, Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? O sea, yo los escogí a ustedes los 12. Sin embargo, uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón Iscariote, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. El que vean la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que Él conocía el corazón de Judas, así como conoció los corazones de todos los 12. Todos los 12 tuvieron fallas, errores, pecados, todos cometieron pecados. Pedro, este mismo Pedro, Simón Pedro, lo negó. Simón Pedro lo negó, pero Simón Pedro se arrepintió y decidió creer en el Señor. Decidió creer. Es lo que tenemos que hacer. Levanten la mano y grandeza. Nosotros hoy decidimos creer en el Hijo del Dios Altísimo. Amén. Para tener vida eterna, mi hermano, en nombre del Señor. Amén. El Señor conocía
el corazón de Judas. Judas pudo haberlo entregado, sí, pudo haberlo traicionado, pudo haber pecado traicionando, pero también pudo haberse arrepentido y tuviera vida eterna, pero no creyó. Los otros creyeron que tienen vida eterna, que están sentados con el Señor Jesucristo a la derecha del Padre. Amén. Todos creyeron, y no, porque nuestro Señor Jesucristo está lleno de misericordia. Las personas a veces se preguntan, bueno, pero es que Judas estaba escrito, sí, así tenía que ser, porque Cristo estaba en la voluntad del Señor. Pero una vez que él hace la oración, pudo haber pedido perdón y el Señor lo iba a perdonar, porque Él es misericordioso. A pesar que Jesucristo conocía el corazón de Judas, lo escogió. Amén. Porque en su infinita misericordia Él pudo haberlo perdonado, solo que bueno, Judas no creyó, al final se dejó engañar. El Señor es tan bueno que a pesar de conocer el corazón de todos, Él continúa adelante, porque así como Él está hablando esta palabra, Él también cumple con todos los propósitos. Él no cambia, a pesar de que las cosas que representaba acá, ya Él estaba anunciando lo que iba a pasar. De cierta manera, en este capítulo 6, Él está anunciando que va a entregar su cuerpo, va a entregar su sangre para una salvación, para una vida eterna. Ya lo está anunciando, ¿sí?, en lo espiritual. Y sin embargo, Judas lo traiciona. Sin embargo, él todo en ese transcurrir, él siguió adelante con el propósito, con la voluntad de Dios. Y buscamos en Hebreos 12, versículo 2, la promesa de nuestro Señor Jesucristo para con todos los discípulos, todos los que le buscamos de corazón, para todos los que creemos en Él, para todos los que estamos con Él, los que creemos en su palabra, los que no estamos solamente por los milagros y por los beneficios del presente, los que queremos vida eterna. Ese es el sacrificio hermoso que hizo nuestro Señor Jesucristo. Para eso tenemos que hacer lo siguiente: fijemos la mirada en Jesús, dice Hebreos 12, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y ahora está sentado a la derecha del trono de nuestro Padre. Amén. Amén y amén. Él aceptó todo por nosotros, aceptó la humillación de la cruz, pero sabiendo y reconociendo que iba a tener la vida eterna y que también nos estaba dando la gracia de la vida eterna. Así que, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién? ¿Cómo vamos a desperdiciar esto? ¿Cómo? ¿A quién? Si con gozo soportó la vergüenza, soportó la humillación para darnos vida eterna. ¿Cómo vamos a despreciar esto, mi hermano? No hay manera. Debemos de sentir y comenzar desde hoy en adelante a ser nuevas personas. Decir: Señor, tú eres mi único y suficiente Salvador. Amén.